En el programa de hoy vamos a conversar también de la reforma política. Estamos haciendo, como usted sabe, una serie de charlas con académicos y con gente que está en la justicia, con gente que tiene, digamos, una historia en materia institucional, en sus propias vidas, en sus propias actividades, de manera tal de despojar el análisis de esto que llamamos la importancia de lograr mejores instituciones, despojarlo de los esquemas partidistas. Y hoy hemos invitado para charlar de estos temas a la doctora Susana Cayuso. Gracias por venir. La doctora Susana Cayuso, bueno, integra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora después en la charla vamos a contar las muchas cosas que ella hace. Y el doctor Alberto García Lema, viejo amigo, viejo conocido de cuando éramos jóvenes, y que es uno de los constitucionalistas realmente importantes, significativos que tenemos en nuestro país. Con ellos vamos a hablar de esto de qué pasa con las instituciones, de por qué se dan estas circunstancias en las cuales usted muchas veces dijo, el Parlamento no sirve para nada. Y ahora de golpe dice, el Parlamento es la salvación de todo. Y por un lado dice, necesitamos a fulano de tal como presidente, porque este es el hombre importante. Y después dice, al cabo de un par de años, no, este tipo no sirve, tenemos que terminar con el personalismo. Y estas contradicciones que tenemos dentro de la sociedad, cuando analizamos estos puntos o estos problemas, me parece que vale la pena seguir analizándolos. Hoy hay un consenso en la sociedad argentina de que es fundamental hacer que las instituciones funcionen. ¿Qué significa que las instituciones funcionen? Tema central de este programa. Primera pausa y enseguida empezamos la discusión. Bueno, ¿quién empieza de ustedes? Bueno, empiezo yo entonces. Empezamos con las damas. Entonces. Antes que nada, una aclaración. Es cierto, soy secretaria de la Corte, pero antes soy profesora titular de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Así que en esa calidad estoy acá hoy sentada para compartir eso me hace este acordar momento. a algún amigo que, por ejemplo, fue un brillante ministro de Educación y que cuando uno habla de él, la gente dice profesor. Y entonces él dice, no, yo soy maestro. Es una preciosa palabra. Es la primera, ¿no es cierto? cierto? Bueno, en relación con el tema planteado, me parece que hay una reformulación del rol del Congreso en una sociedad democrática y republicana. Y me parece que es un aprendizaje de la sociedad argentina en relación con esto de, por un lado, la figura, el personalismo en el presidente de la República, en el Poder Ejecutivo, pero por el otro empezar a comprender la necesidad de la pluralidad en el Congreso, pero además en relación con la estructura constitucional. A mí me parece que Alberto lo ha dicho muy claramente cuando dice esto de qué es el semipresidencialismo a partir de la reforma del 94, que tal vez la sociedad no comprende cómo es esta tensión entre el Ejecutivo y el Congreso y lo rico que es para esto de fortalecer el sistema democrático, ¿no? Claro, cuando Susana se refiere al semipresidencialismo, es una teoría esbozada por Alberto García Lema, que fue convencional constituyente. Exacto. Y es uno de los autores, con todos los palos que se le puedan dar, de parte de la reforma constitucional en el 94. Claro. Y entonces, en un reciente artículo, que lo tengo acá, en el Diario de la Nación, publicó un artículo que dice: el jefe de gabinete debe tener más presencia. La hora del semipresidencialismo. ¿Te escuchó alguna vez hablar del semi? Porque acá siempre hemos hablado del presidencialismo, del parlamentarismo. ¿Qué quiere decir eso?
Esto quiere decir la situación que se produce cuando el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, se encuentra ante una situación legislativa producto de unas elecciones de mitad de periodo como las que han sucedido, en donde la oposición ha sacado mayor cantidad de votos que el gobierno. Entonces, primera situación concreta que afronta el sistema político. El gobierno tiene una situación de mayor debilidad respecto a la situación anterior a las elecciones, porque si bien puede seguir siendo la primera minoría política, en el conjunto del reparto de los votos de todo el país, las distintas alternativas y fuerzas opositoras han conseguido muchos más votos que esa primera minoría que representa hoy por hoy el gobierno. Claro, y esto se traduce, o se va a traducir, en la composición de las cámaras, sobre todo de la Cámara de Diputados. Ahora, Alberto, digamos, si uno aparece en este momento y escucha esto, dice, bueno, pero pareciera un escenario en el cual yo tengo un bloque opositor mucho más grande que el oficialismo. El oficialismo, o no mucho más grande, pero por lo menos... pero resulta que ese bloque opositor no es un bloque. Así es. Lo que yo tengo es distintas expresiones que no conforman una unidad. Así es. Entonces, lo que sucede en ese caso es que, digamos, el sistema del alineamiento de los bloques mayoritarios, o mejor dicho, de los bloques que apoyan al gobierno en ambas cámaras, que cuando el Poder Ejecutivo está fuerte, el presidente está fuerte porque tiene respaldo ciudadano demostrado en las elecciones, que entonces los bloques parlamentarios siguen muy de cerca las indicaciones del presidente. Ante una situación distinta, como la que ya se está presentando y se va a presentar con mayor claridad a partir del año próximo, los bloques no pueden seguir absolutamente la línea que marque la presidencia, porque no tienen mayoría suficiente como para proporcionar la legislación que impulse el gobierno. Entonces, a partir de ese momento, se abre un cuadro de situación política e institucional completamente distinta. Es decir, esto obliga al diálogo, al consenso, a acuerdos entre el gobierno y sectores de la oposición, acuerdos entre la oposición respecto del gobierno, es decir, una dinámica legislativa completamente distinta a la que se ha vivido en estos últimos 6 o 7 años. Sí. Me gustaría, reforzando lo que dijiste y lo que vos señalás, me parece que en esta elección del 28 de junio la sociedad le ha otorgado a la oposición un rol, a la distinta composición de la oposición, un rol determinante en esto que dice Alberto, y en esta preocupación de un bloque oficialista más pequeño, una tensión de fuerzas, pero una tensión de fuerzas también dentro de la oposición. Entonces me parece que aquí el juego del consenso, del diálogo, tiene una enorme responsabilidad la oposición conformada por distintos sectores. Me parece excelente descripción. Pero yo quiero retomamos en el próximo bloque esto, porque quiero ahora introducir algunas cuestiones de sensaciones y de dudas que mucha gente se va planteando. Por ejemplo, y eso me gustaría ver la interpretación constitucional de ustedes o la explicación de esto. En general en la sociedad existe la idea, cuando se elige un presidente, que se vota a fulano de tal.
Sí, en general, en los últimos años no ha sido la ideología del partido político, sino la presencia de una figura determinada, con una capacidad dialéctica, en fin, con una serie de cualidades personales. La ciudadanía vota a fulano de tal. Entonces uno dice, en la Argentina tenemos un sistema presidencialista y el Congreso, en general, bueno, se elige junto con el presidente, se renueva en periodos intermedios, pero la gente no le da tanta significación al Congreso. Esta es un poco la imagen social de la cosa. Incluso ustedes recordarán que respecto de los políticos ha habido que han sido denostados en los años, en todos los años, que los políticos son malos, son incapaces, son. Entonces, ¿cómo, digamos, está establecido realmente en la Constitución Nacional este esquema del presidencialismo, por un lado, el poder ejecutivo, el presidencialismo y la existencia del Congreso? Es decir, ¿cuáles son las cuestiones que se integran o que no se integran? Aquí hay un tema cultural que a veces modifica el funcionamiento del sistema institucional. Por ejemplo, Kirchner, el presidente de Kirchner en su mandato, lo inició por haber triunfado en unas elecciones en donde no se concretó el balotaje para dirimir cuántos votos iba a obtener de su fórmula y cuántos votos iba a tener, digamos, la fórmula encabezada por Menem, porque Menem se retira. Una circunstancia muy especial en el juego de las instituciones, en donde el que va primero se retira porque sabe que va a perder el balotaje. Entonces, hubo un comienzo de la presidencia de Kirchner muy anómalo, porque en lugar de comenzar su presidencia respaldado por una mayoría ciudadana contada en las urnas, comenzó con una mayoría virtual, luego reflejada en las encuestas. Entonces, comenzó a estructurarse un presidencialismo fuerte a partir de una debilidad, digamos, de origen en su primera elección, una debilidad porque no estaba traducido esa fortaleza de la figura de Kirchner para iniciar su primera presidencia, su presidencia, con un respaldo de votos. Recién en las elecciones de mitad de periodo obtiene el respaldo de la ciudadanía que estaba implícito en aquella primera elección, pero no estaba formalizado. Yo coincido con vos, pero fíjate esto, yo recuerdo en este programa, que en aquella época existía, yo sostuve públicamente que en definitiva el presidente había ganado, no con el 22% de los votos, sino con el 75% o el 80%. Claro. Eso que vos llamás el implícito. Sí. ¿No? Exactamente. Pero fíjate también esto, cuando gana Alfonsín, la gente lo vota a Alfonsín. No vota a un programa, había un planteo distinto. Sí, pero ahí permitime una interrupción. Cuando gana de la Rúa lo mismo. Pero yo puse ese ejemplo porque creo que lo que sucedió en la primera elección, donde, digamos, concluye eligiéndose a Kirchner como presidente, y lo que pasó en esta última elección, en las dos elecciones hubo un punto en común. Se votó contra alguien. En la primera se votó contra Menem, digamos. Exacto. Estaba implícito de que perdía el balotaje y que se votaba y que por lo tanto lo ganaba Kirchner. Tanto fue así que ni siquiera se hizo. Y en esta segunda elección el común denominador es que se votó contra Kirchner, porque si uno analiza la dispersión del voto opositor, las distintas figuras emergentes de las elecciones, el común denominador es que no hay un claro ganador de las elecciones. Lo que hay es un claro perdedor de las elecciones.
A ver, a mí me parece Yo tengo que hacer un cortecito. Ah, bueno. Salvo que sea muy breve. No, va a ser un poco más largo. Hacemos el corte, porque me parece que es importante desentrañar esto Sí. que están exponiendo, pero yo dejo pendiente también la pregunta que hice antes. Sí, yo a eso iba. Ah, bueno, perfecto. Volvemos en un minuto. Seguimos entonces conversando con la doctora Susana Cayuso, que es profesora, lo repito porque me corrigió de entrada, es profesora de Derecho Constitucional, profesora titular en la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Alberto García Lema, constitucionalista, vamos a decir constitucionalista, pero también con una vastísima carrera en esto. Yo te interrumpí. Sí, antes del corte. No, en relación con lo que vos habías planteado y lo que dijo Alberto, es un tema complejo para transmitir. Desde la mirada constitucional, esto es desde el texto constitucional, efectivamente hay una estructura de un presidencialismo, o sea, de un poder ejecutivo fuerte, que de alguna manera ayuda a esta idea o esta percepción de la persona. Y hoy más, estando en crisis los partidos políticos, es como pareciera una mirada hacia algo así como lo milagroso de un salvador en el ejercicio del poder ejecutivo. Pero también es cierto que en el texto constitucional tenés un Congreso fuerte y todo el texto constitucional, y yo ayer te lo decía cuando conversábamos telefónicamente, hay una serie de valores y principios que enlazan a este presidente con el Congreso. Y el sistema democrático o el Estado constitucional de derecho es el trabajo de estas dos instituciones a la que se suma el Poder Judicial, y son tres poderes en un mismo nivel, porque esto viene de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esto por un lado. Ahora, la cultura de la sociedad argentina, efectivamente, por distintas causas, me parece a mí que ha perdido de vista que en la integración del Congreso, la oposición es gobierno, aún en un sistema presidencialista. Y hay una serie de aspectos de la reforma del 94 que me parece a mí, en esta idea de Alberto de el semipresidencialismo, y recordar que uno de los fines de la reforma del 94 fue atenuar el presidencialismo. Entonces la pregunta ahora sería, bueno, ¿cómo está funcionando esto en la práctica? ¿Cómo debe funcionar a partir de la elección del 28? Es decir, la reforma, y efectivamente cuando se plantea la reforma, y Alfonsín es uno de los hombres que plantea este tema, Sí. Dice, bueno, hay que bajar el nivel del presidencialismo, hay que hacer que el gobierno sea algo más amplio. Y entonces ahí es donde aparece la figura del jefe de gabinete. Sí. Entonces hay una distorsión entre lo que dice la Constitución Sí. y lo que ha sido, Exacto. por lo menos desde mi punto de vista, la práctica del jefe de gabinete. Entonces a mí me gustaría explicar un poquito esto entre docentes. Ahora, ¿Por qué se introduce? Espera, yo dejo la pregunta, Sí. pero después vos lees. ¿Por qué se introduce la figura del jefe de gabinete y con qué objetivo, efectivamente? Esto me parece que es muy importante. Antes de digamos, entrar directamente de lleno en el tema del jefe de gabinete, que me parece una institución fundamental en este momento, quería terminar de redondear la apreciación anterior, señalando que aquí se inicia un nuevo periodo, no solamente en donde lo fundamental va a ser la relación entre la Presidente y el Congreso, sino el hecho de que al haberse formalizado la derrota electoral de Néstor Kirchner y él asumido al renunciar a la presidencia del Partido Justicialista, en donde ejercía muchos roles de una suerte de presidente paralelo,
se ha despejado primero de todo el camino de tener una presidencia en manos de Cristina Kirchner con un presidente paralelo corrido del escenario político. Este es, digamos, el primer efecto que produjo las elecciones, y lo estamos viendo todos los días, en donde Cristina Kirchner ha asumido de una manera distinta el rol de presidente y Néstor Kirchner no interviene prácticamente, por lo menos públicamente, en forma efectiva. Y empieza a jugar entonces el rol del jefe de gabinete, por ahora, todavía no en su principal función, que es ser el nexo entre el presidente y el Congreso, para conseguir de que el Congreso vote las leyes necesarias que necesita el gobierno y negociar todos los acuerdos que genera ese marco de leyes, que esa es una función principal del jefe de gabinete, sino que el jefe de gabinete también tiene que empezar a reconstruir algunos aspectos institucionales que no se han seguido durante todos estos años. Para empezar, la existencia del propio gabinete de ministros, porque es muy difícil ser jefe de gabinete de ministros si el gabinete de ministros no existe, como no ha existido durante los últimos años. Entonces, hay que darle otro rol a los ministros, hay que darle reuniones formales a los ministros en gabinete, el jefe de gabinete coordinando esto junto con como apoyo de la presidencia, y entonces con ese respaldo el jefe de gabinete tiene que empezar a negociar con los distintos bloques parlamentarios, digamos, el soporte de la acción de gobierno. Este es el escenario que está pensado en la Constitución, en la reforma del 94, y lo que va a ir sucediendo desde ahora y con mucha más fuerza a partir del año próximo. Y con una buena y con un optimismo, digo esto, porque veo a la oposición, o a las distintas facetas de la oposición, en un rol muy responsable de estar ayudando todas a la gobernabilidad y a la previsibilidad del sistema político, que requiere de que la presidencia de Cristina Kirchner sea exitosa en la continuidad de la presidencia en los 2 años y medio que le falta prácticamente de mandato. Ahora, perdón, sí, si analizás hoy en la estructura constitucional el rol del Congreso, que por supuesto tiene que ser una interpretación dinámica, porque no estamos hablando de una sociedad ni de una complejidad igual a la de la 1853, ni siquiera la de 1990. Evidentemente hay que fortalecer el rol de control del Congreso. Este es el punto. Entonces me parece que esta redistribución de fuerzas tiene, y en el conseguir la gobernabilidad y el consenso y en el rol del jefe de gabinete, que más allá que algunos hayamos sido críticos de la introducción del jefe de gabinete, está en el texto constitucional y por lo tanto la función debe ser cumplida y debe ser controlada. Esta distribución de fuerzas, me parece a mí, que además debería tener una consecuencia muy importante: reinstalar el prestigio del Congreso en la sociedad argentina. Así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me parece a mí, que en estos últimos tiempos ha trabajado fuertemente para reinstalarse, con luces y sombras, porque es difícil, porque es complejo y porque además hay 3 poderes, y el Poder Judicial tiene límites, ¿no? Pero me parece que así como ha intentado esto, ¿no?, retomar, fortalecer el rol del Poder Judicial en la vida de cada uno de los habitantes, me parece que ahora viene esta, ¿no?, que tiene que ver con el valor constitucional de cómo reinstalo el prestigio del Congreso a partir de esta distribución de fuerzas y de esta trama de controles. Surge acá claramente que ustedes le están asignando políticamente al jefe de gabinete una función sustancial, digamos, vinculado con el equilibrio de poderes. La misma Constitución, cuando le establece al jefe de gabinete
las funciones, dice por ahí, en un pequeño parrafito, algo que me gustaría que ustedes lo expliquen, porque dice, tiene responsabilidad política, tiene el jefe de gabinete ante el Congreso. ¿Qué quiere decir tener responsabilidad política? Quiere decir que en realidad el jefe de gabinete protege a la presidencia. ¿Por qué protege a la presidencia? Porque el jefe de gabinete es una válvula, digamos, por un lado, digamos, es el que va a tener que articular las principales políticas y va a tener que sufrir los costos de lo que significa la relación gobierno y oposición. Si Cristina Kirchner comprende profundamente el significado de la reforma del 94 y protege su rol como presidente, dejando al jefe de gabinete en una suerte de casi de primer ministro, teniendo que, digamos, manejar en primera línea la coyuntura, digamos, va a tener menos desgaste como presidente en una situación de un rol más conflictivo con el Congreso y con las diferentes facetas de la oposición, que si está en primera línea. Es decir, este es un sistema en donde, frente a un escenario electoral adverso y a un crecimiento de la oposición y a una menor situación de apoyo parlamentario, como la presidencia se debilita, lo lógico es que se repliegue para conservar el poder institucional y la figura del jefe de gabinete pase a primera línea de batalla, porque es el que recibe el fuego. Y fijémonos algo de lo que sucedió hace no mucho tiempo atrás. Cuando se produjo la derrota del gobierno en el tema de las retenciones agropecuarias, el jefe de gabinete de ese momento, Alberto Fernández, se consideró de que debía renunciar. Y más allá de que el gobierno estuviese de acuerdo, de la presidencia estuviera o no de acuerdo con la renuncia, ese solo hecho fue de alguna manera una visualización de que la jefatura de gabinete había cumplido una función. Había de alguna manera protegido a la presidencia porque la principal cabeza, después del presidente, había renunciado por una derrota parlamentaria. Ahora, justamente, el jefe de gabinete, que va a tener que hacer una suerte de rol de primer ministro, va a tener que librar permanentemente batallas del gobierno adentro del Parlamento. Eso, si lo hace el presidente, si lo hace la propia presidente, hace correr el riesgo al sistema institucional, porque el nivel de desgaste que puede tener es muy alto. Entonces, es preferible de que ese rol lo cumpla ampliamente el jefe de gabinete. Tenemos que hacer otra breve pausa, pero en definitiva la conclusión de esto es que la introducción del jefe de gabinete en la reforma constitucional en el 94 es una forma de, digamos, protección al presidente, a quien ejerce el poder ejecutivo. Claro, de la presidencia como institución. Ahora, en la charla esta me surgieron un par de interrogantes, se los planteo cuando volvamos. Enseguida estamos de vuelta. Si usted entró en este momento en el programa, estamos conversando con dos personas que se han dedicado al derecho constitucional, desde la cátedra, desde la función pública, desde la integración de uno de los poderes de la nación. Y estamos hablando de por qué la Constitución Nacional generó esa figura del jefe de gabinete. Y la conclusión del bloque anterior es que el jefe de gabinete fue una propuesta para atenuar el presidencialismo, pero al mismo tiempo, y esto es muy destacable, como una forma de protección al Poder Ejecutivo Nacional frente a circunstancias adversas
respecto de determinadas circunstancias electorales, como es el caso que hemos vivido hace poco. Entonces, ahora viene un poco el tema de... así como en algunos momentos en la sociedad argentina se planteó que el Parlamento no sirve para nada, esto es absolutamente así, se ha planteado claramente esto, hay una expectativa de que el Parlamento va a resolver todo. Y esto también, ¿cómo se conjuga? Es decir, ¿cómo...? En relación con el rol y la función del jefe de gabinete, me parece que es bueno señalar que en este momento político, con esta redistribución de fuerzas y hasta el 2011, me parece que la figura del jefe de gabinete va a estar a prueba. Va a ser un periodo político de toma de decisión política que va a poner a prueba esta reforma constitucional, la eficacia y la eficiencia del rol del jefe de gabinete en esta protección o escudo hacia la presidencia o hacia el Poder Ejecutivo, que nos va a permitir evaluar las ventajas o desventajas de haberlo incluido. Y agregaría algo más en relación con la responsabilidad política y con el rol. De hecho, la reforma del 94 incorpora una suerte de voto de censura particular, porque lo cierto es que el jefe de gabinete pues, es elegido y removido por el presidente de la República. Pero el Congreso tiene la facultad de removerlo, o sea que la responsabilidad política a la que vos hacías referencia me parece que está muy claramente expuesta, además con una consecuencia. Ahora, la disposición de las fuerzas políticas, llegado un momento de crisis para tomar esa decisión respecto al jefe de gabinete, es metajurídico. Esto depende de la voluntad política de los actores sociales que están en ese momento ejerciendo el poder en ese Congreso al que vos señalás ahora la gente está poniendo toda la expectativa. Es muy, muy interesante el señalamiento que se ha hecho recién, porque ahora existe o va a existir a partir de la integración del próximo Congreso la posibilidad de un voto de censura al jefe de gabinete, porque eso requiere nada más que mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, es decir, mitad más uno de los miembros de ambas cámaras para que proceda. El voto de censura implica la caída del jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Implica la caída del jefe de gabinete. Quiere decir que no es lo mismo un presidente con un jefe de gabinete que no puede ser alcanzado por una moción de censura, que un sistema constitucional que opera con un presidente, con su jefe de gabinete que puede ser alcanzado por una moción de censura y que puede implicar la caída del jefe de gabinete. Quiere decir que el escenario político es completamente distinto, porque si hubiese una batalla política que se diera entre gobierno y oposición que tuviese tal dimensión como para generar un voto de censura y la caída del jefe de gabinete, eso es un golpe muy fuerte hacia el gobierno. Entonces, ¿cuál es, digamos, la respuesta elemental que tiene que tomar el gobierno frente a esta situación? Transformar la presidencia, el ejercicio del gobierno, en un ejercicio de diálogo, de consensos y de apoyos, digamos, con distintos sectores de la oposición de acuerdo a las políticas que estén en discusión. Lo cual introduce una dinámica completamente distinta en la relación presidencia, Congreso y en la relación gobierno y oposiciones. Ahora, esa palabra consenso que introducís y que está hoy en todas partes, la búsqueda del consenso, ¿no es un término que va en contra del concepto así de la pluralidad y de la necesidad de que las mayorías se impongan? A ver. Adelante. A ver, el Estado constitucional de derecho no implica que es la mayoría
la que necesariamente se tiene que imponer. Esta me parece que es una visión de una democracia formal, ¿no? De la democracia del número, la democracia electoral recuperada a través del sufragio, que es fantástica. Pero el problema es la sustancial. Entonces, ¿qué se reproduce? Me parece a mí, ¿qué se reproduce en el ámbito del Congreso de la Nación para situar el consenso en un lugar? Se reproduce el mecanismo democrático que implica argumento contra argumento, gana el mejor. Esto me parece a mí que es el consenso. Bueno, esto es muy importante esta Por eso, diferenciación. desde mi mirada constitucional, esto es imposible que nos pongamos de acuerdo, y si interpretamos consenso como igualdad o identidad, unanimidad. no, porque justamente el sistema democrático constitucional republicano es vivir y convivir en la disidencia. Pero es esto, argumento contra argumento, gana el mejor. ¿Gana el mejor en qué sentido? Gana el mejor en orden a los fines, a los valores, a los principios, a la optimización de la decisión política, al resultado valioso o disvalioso de esa toma. ¿En relación con quién? En relación con el destinatario, que es el ciudadano, que es el habitante, y es el que, si no recibe una respuesta medianamente satisfactoria de la toma de decisión del poder político en su integridad, lo que se debilita es el sistema democrático. Yo le voy a hacer un complemento a lo que se acaba de decir desde una perspectiva de un constitucionalista, además con una larga tradición dentro del justicialismo. La tradición presidencialista que digamos, ha sido inherente al justicialismo, como en su época lo fue para el radicalismo, sobre todo en la época de Irigoyen, es la de una presidencia asentada sobre una mayoría popular muy grande, es decir, arriba del 50%. Quiere decir que el sistema de la necesidad de diálogo, consenso, del pluralismo político, etcétera, en ese caso se reduce, digamos, a la protección de las minorías, de que no sean, digamos, claro, demasiado avasalladas. Demasiado avasalladas. Sí, Le surgió el justicialismo demasiado avasalladas por la acción de una presidencia fuerte. Cuando los números dan de otra manera, es decir, se está muy lejos el gobierno de tener el 50% de los votos de la población, es otro escenario político. Es decir, ¿cuál es el escenario político? Significa que no hay claramente el dominio de una fuerza política que respalda a un presidente, o a un hombre, no hace o a una mujer. Lo que quiere. Exactamente. Entonces, a partir de allí, lo que, digamos, como funcionaba el sistema político hasta antes de las últimas elecciones, es completamente distinto a cómo funciona después de las últimas elecciones. Porque aunque todavía falte tiempo de visualizar lo que va a pasar en el Congreso, pasó un hecho político previo a lo que pase en las elecciones, que digamos, la presidencia, inclusive la presidencia del justicialismo, dejó de tener, digamos, preeminencia, una mayoría electoral muy clara como una suerte de cheque en blanco para hacer la política que se quisieron. Entonces, a partir de allí, entramos en el diálogo y el consenso de otra manera, por necesidad, ya no porque es bueno para el Estado de Derecho, sino porque es necesario para el gobierno de todos los días. Además, me parece que es un momento oportuno en esta redistribución de fuerzas para señalar que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso deben gobernar sin violar la Constitución Nacional. Esto es. Bueno, pero parece obvio lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que tanto y en cuanto se considere que la estructura jurídico-constitucional para lo único que sirve es para la concentración del poder, lo obtengo y a partir de ahí
pongo la decisión política, en realidad es una visión de muy corto plazo, porque la historia muestra que el poder no se mantiene permanentemente. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿y si empezáramos a prestar atención a los límites de la Constitución? Esto es, recién hablábamos del jefe de gabinete y el rol hacia futuro. El jefe de gabinete además tiene un rol sustantivo en los instrumentos de legislación. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente se regula a través de la ley, porque la complejidad ha hecho que se le haya dado la posibilidad de la delegación legislativa al Congreso hacia el Ejecutivo o en los decretos de necesidad y urgencia. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa de la reforma del 94? Excelente pregunta para responder en el inicio del próximo bloque. Lamentablemente tenemos que hacer estas pausas obligadas y seguramente van a quedar muchísimas cosas después del programa. Sí, la sensación es que para que el que escucha... Hacemos una breve pausa. Bueno, iniciamos nuestra última parte del programa. Se pasó volando y se me ocurre que usted también. Pero bueno, mire, en estos temas yo les comentaba recién en el intervalo que lamentablemente no se agotan los temas en una hora de un programa de televisión. Pero por lo menos a ustedes les van a quedar muchas inquietudes y eso va a hacer que profundice seguramente con esto. ¿Ibas a decir algo? No, había dejado la pregunta acerca de qué había sucedido con la delegación legislativa, con los decretos de necesidad y urgencia, con las promulgaciones parciales habilitados a partir de la reforma del 94, pero ya antes habilitados también por la jurisprudencia de la Corte por esta necesidad de dotar de herramientas al Ejecutivo, que es el que tiene la inmediatez con el conflicto. El manejo del país lo tiene el Ejecutivo. Exactamente, y esto es así. No está mal, es correcto. Pero lo que decíamos era, bueno, ¿qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que el Congreso, desde hace mucho tiempo, o sea, por lo tanto no estoy imputando esto a una última presidencia ni etapa, ha relegado su función de control. Pues, si analizáramos, si investigáramos qué es lo que ha pasado, el presidente de la República ha excedido los marcos de delegación dados por el Congreso y el Congreso no ha controlado, a pesar de que está habilitado, lógicamente, por la Constitución. Los decretos de necesidad y urgencia, donde juega un rol el jefe de gabinete y por supuesto el Congreso, primero fue la excusa de que no estaba la comisión bicameral. Pero no estando la comisión bicameral, el Congreso mantenía su rol de control en el texto de la Constitución. Estas son cuestiones difíciles de sintetizar tan rápidamente, pero este tema tiene que ser replanteado. El DNU, o sea, el decreto de necesidad y urgencia, es una herramienta que se usa abusivamente. Tendría que ser de carácter absolutamente excepcional. Y además, una consideración. Resulta que son malos cuando se es oposición y son buenos cuando se es oficialismo. Entonces aquí hay algo que la fuerza política tiene que reformularse. Yo aquí tengo dos reflexiones. Ha habido un avance con la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, porque por primera vez después de muchos años se creó la bicameral permanente que estaba prevista en la Constitución, para no solamente control de esos instrumentos, sino que esa bicameral permanente tendría que tener la composición de ser una especie de mini parlamento, porque va a tener que estar integrada por los principales bloques parlamentarios. Y la Constitución le impone al jefe de gabinete una situación que hasta ahora no se cumplió nunca, que debe concurrir personalmente para llevar los decretos de necesidad y urgencia a la comisión bicameral. Es decir, esto significa de que cada decreto de necesidad y urgencia tiene la entidad política suficiente como para abrir un debate público en la comisión bicameral integrada ahora seguramente con un cambio de las fuerzas políticas
y con todos los reflectores de la opinión pública sobre ella. Ahora, esto que ustedes dicen tiene una lógica total. Pero yo ahora quiero plantearles el aspecto operativo y práctico. ¿El Congreso tiene capacidad técnica para asumir estos roles de control? Yo ahí, vos ibas a decir que sí, No. yo iba a decir que No. hay que ver. No, yo cuando digo, no sé si los tiene en este momento, lo que yo digo es que tiene todas las herramientas y los medios para tenerlo, pero hay a eso me refiero, o sea, el tema es la voluntad política de ejercer la función que me ha asignado una estructura constitucional. Hoy estamos hablando de el tema de los superpoderes y esta tensión, pero es los superpoderes, la delegación legislativa, los decretos de necesidad y urgencia que, simplemente para recordarlo o precisarlo, tiene naturaleza de ley. Esto es, suplanta al Congreso, en este caso el presidente de la República, cuando dicta un decreto de necesidad y urgencia. Ahora la pregunta es, ¿la sociedad argentina quiere ser gobernada solo por decretos de necesidad y urgencia sin intervención del Congreso? Esa pregunta, digamos, para contestarla, digamos, requiere saber qué grado de madurez política va a tener las distintas fuerzas de oposición y del gobierno para lograr la sanción de leyes. Porque esto requiere necesariamente un nivel de discusión y de elaboración, e inclusive de elaboración técnica, que era una de las preguntas que hiciste recién, mucho más desarrollado que hasta este momento. Y además se va a producir una consecuencia que también es producto de las últimas elecciones. Digamos, cuando la presidencia es fuerte, hace que todos los factores de poder y todas las fuerzas sociales confluyan sobre la presidencia. Es decir, los diferentes sectores empresarios, los sectores sindicales. Tratan de influir en el Ejecutivo. Los sectores de las organizaciones no gubernamentales, los múltiples intereses sociales que existen van todos sobre el Ejecutivo. Ahora, ante una situación como esta, inmediatamente va a empezar a repartirse la mirada, es decir, una parte de la mirada va a estar puesta sobre el Ejecutivo y otra parte de la mirada va a estar puesta sobre el Parlamento. Y a su vez, las fuerzas parlamentarias tendrán que ver cómo articulan esos poderes. Esto es una aproximación, la verdad, a un sistema político más civilizado, como el que sucede en Estados Unidos o en Europa, en los países centrales, en donde, digamos, el Ejecutivo no concentra todas las miradas los lobbies se desarrollan sobre las comisiones parlamentarias. Seguro. Sobre ambos lados, digamos, claro. A partir de ahora. Ahora, me parece que como conclusión podríamos decir que frente a este panorama que implica hacer más viable el sistema constitucional, se va a requerir por parte de los actores profundas transformaciones propias también, para adecuarse a esas posibilidades de hacerlo, digamos, con mejor acercamiento a eso que todos hemos llamado el Estado de Derecho. Las últimas palabras tuyas en 30 segundos. 30 segundos. No, me parece que en esta reformulación de los actores políticos me parece que tiene que empezar a jugar otro principio y otro requisito constitucional, que es la idoneidad, que está sumamente olvidado. Entonces, el cargo público requiere idoneidad, transparencia, responsabilidad, pero idoneidad. Y la complejidad social y la complejidad de un Estado constitucional de derecho requiere la formación, la capacitación, y en esto se instala, me parece, la reforma política también. Y la otra cosa que va a ser también motivo de algún programa, la reforma judicial. Claro. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Dios mediante, hasta la semana próxima.